Vamos a iniciar nuestra sesión número 6. Una disculpa porque me atoré con con el compartir pantalla, pero les quiero preguntar si ya se está viendo la primer diapositiva. Sí, sí, se Sí, ve. hermano, pasa usted, ya Ok, se ve. muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en nuestra sesión número 6 y vamos a abordar todavía el tema de la filosofía griega y su impacto en la hermenéutica cristiana. Hoy nos toca la parte 2 y vamos a revisar algunos términos que habíamos dicho o que había yo mencionado en la sesión anterior y que hoy vamos a clarificar para poder continuar con nuestra segunda parte. Muy bien, pues los siguientes son unas preguntas existenciales que nos van a adentrar un poquito en el tema, porque como hemos estado revisando los condicionamientos de nosotros lectores en cuanto a en cuanto a la interpretación de la Biblia, entonces, y vamos a revisar algunas de las corrientes filosóficas que tienen impacto hasta nuestros días. Entonces, quiero partir de esta serie de preguntas que ustedes van a poder contestar en su mente, que son preguntas reflexivas en torno a, bueno, intereses comunes, ¿no? Dice nuestras preguntas existenciales: ¿cuál es para mí el sentido de la vida? ¿Qué pienso acerca de la enfermedad y el sufrimiento? ¿Cuál es mi actitud frente a la muerte? ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Y la última, ¿por qué soy creyente? Seguramente tenemos, podríamos tener una respuesta similar o relativamente similar o muy cercana entre unos y otros hacia cada uno de de estas interrogantes. Si nuestras respuestas coincidieran mucho, diríamos que se debe a un contexto religioso compartido, pero también a un contexto cultural compartido, ¿no? Entonces, pudiéramos tener algunas pequeñas variantes en cuanto a la manera en cómo respondamos a esto, pero normalmente no nos distanciaremos, no nos alejaremos demasiado unos de otros acerca de las respuestas que podríamos dar a estas preguntas. Muy bien, vamos a tomar entonces, vamos a revisar varias corrientes filosóficas que se desprenden de la visión platónica. La semana pasada, digo, perdón, el martes pasado estuvimos revisando los postulados de la filosofía platónica y Platón y su pensamiento tuvo muchísimo impacto no solo en su tiempo, sino hemos dicho en los siglos posteriores. Pero en su momento, el impacto que causó Platón fue justamente el desprendimiento de varias corrientes filosóficas, obviamente con base en el pensamiento platónico, y vamos a revisar en este momento las varias de ellas que tuvieron su impacto en en las primeras comunidades cristianas, no solo en cuestiones de práctica, sino también en cuestión de pensamiento, en cuestión de teoría. Entonces vamos a revisar esa parte. Y teniendo como trasfondo esta parte reflexiva que ya con la que quisimos arrancar. Bueno, dice, impacto del pensamiento platónico en doctrinas que se infiltraron al cristianismo primitivo y que hoy condicionan la hermenéutica del lector. La primera de ellas es el epicureísmo. A Epicuro, un personaje griego, por supuesto, lo tenemos más o menos en el siglo cuarto antes de Cristo. Dice, esta doctrina filosófica explicaba que la materia estaba formada por átomos y que era eterna. Y como los átomos estaban en constante unión y separación, entonces este fenómeno daba lugar a un ciclo continuo de nacimiento y muerte. Los dioses, que desde esa perspectiva de Epicuro, los dioses que eran inmortales, también estaban formados por materia.
pero era una materia mucho más perfecta que la del mundo y la de los seres humanos. Tales dioses, en su perfección, no estaban interesados en el curso de la historia humana, pues no experimentaban pasiones como el odio o el amor, y entonces, por lo tanto, su atención no se dirigía a los dramas de la vida humana. En cuanto a la felicidad del ser humano, esta doctrina se basaba en la búsqueda del placer y en el preferente rechazo del dolor y el sufrimiento, aunque, según Epicuro, debían cuidarse los extremos, porque placer y dolor eran complementarios y necesarios para tener un equilibrio sobre la felicidad. Entonces, esta primera doctrina acerca de Epicuro decía cuestiones muy interesantes. Quizá lo que más atañe a nuestro interés porque repercutió en la ideología cristiana del primer siglo es que es esta definición de la felicidad como el balance entre lo placentero, entre el placer y el dolor. Eh, si recordamos pasajes bíblicos que tengan relación con esto, con este sentido, con este equilibrio en el sentido de la vida, es decir, por un lado, reconocer que el ciclo de la vida, según Epicuro, estoy comentando esta primera parte de la filosofía de Epicuro, el ciclo de la vida se compone de el nacimiento y muerte. O sea, el nacimiento y la muerte son elementos constitutivos del ciclo de la vida de cualquier persona. En este ciclo de vida va a haber sufrimiento, va a haber muerte, va a haber placer también, va a haber cosas buenas, cosas que disfrutar, etcétera. Pero Epicuro va a decir, bueno, en todo caso, aunque nosotros de manera preferente nos inclinamos siempre a las cuestiones placenteras y rechazamos aquellas cuestiones que nos causan este dolor, Epicuro decía finalmente un adecuado enfoque de la felicidad resulta del balance de estas cosas. Entonces, él optaba por un balance, pero en ese reconocimiento de que la vida humana puede traernos todo. Entonces, un pasaje bíblico que nos habla de esto es Eclesiastés 3, por supuesto. Eclesiastés 3 dice, porque no hay nada bajo el sol y todo lo que hay bajo el sol tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de acercar y tiempo de alejar. Entonces, esta visión sobre la vida, se debe en parte a esta corriente de pensamiento. Y de hecho, el Eclesiastés es un libro, obviamente dentro de la literatura del Antiguo Testamento, pero es un libro que se reconoce como que pertenece al periodo tardío, es decir, que Eclesiastés se escribe justamente dentro de este periodo, muy cercano a este periodo lo que se conoce como el periodo intertestamental, que serían los últimos 3 siglos previos al nacimiento de nuestro Señor. Entonces, tenemos una relación, podríamos decir, directa entre el surgimiento de la literatura como es el Eclesiastés y la propagación de este tipo de corriente o de pensamiento de Epicuro por las mismas fechas prácticamente, incluso Epicuro un poco antes, por supuesto. Bueno, entonces sería un ejemplo y es lo que queremos destacar de esa corriente filosófica. Vámonos al punto 2, dice el hedonismo. Esa la situamos en el siglo III antes de Cristo. Van a notar que hay elementos similares en las filosofías que vamos a ver, pero los elementos similares que hay se convierten o se pueden explicar fácilmente porque todas están enraizadas en la visión platónica. Muy bien, vamos con el hedonismo. Hedonismo, siglo III antes de Cristo, dice, enraizada en las enseñanzas de Epicuro, esa doctrina filosófica se fundaba en la relación que había entre placer
identificado como el supremo bien, y el dolor, identificado como un mal inevitable. Entonces, esta filosofía va a arrancar de la premisa de Epicuro sobre la felicidad. Dice, pero se estableció una diferencia entre los placeres pasajeros y aquellos más duraderos. Los placeres efímeros o pasajeros estaban ligados a las apetencias carnales de la persona, pero los placeres duraderos estaban ligados al alma, siendo llamados placeres espirituales porque se enfocaban al desarrollo de las virtudes. Sin embargo, ya en la práctica, la vivencia popular del hedonismo llevó siempre a una preferencia y satisfacción de las apetencias carnales más que las espirituales. Entonces, el hedonismo, que es una forma de un estilo, pues, de un estilo de vida que hoy algunos han pensado que hoy día la podemos encontrar mucho porque nuestra sociedad actual siempre destaca la cuestión mucho más del placer que de las cuestiones, pues, del dolor o las cuestiones que causan sufrimiento, ¿no? Em, ya en la práctica, el hedonismo, aunque todavía quería guardar ese balance que había enseñado Epicuro de no irse a los extremos, ya en la práctica el hedonismo constituyó una fuerte tendencia hacia buscar mucho más lo placentero que aquello que causaba dolor. Por eso es que sobre todo en el primer siglo, y hemos hablado de ejemplos como la iglesia o la comunidad de Corinto, en donde esta práctica se llevaba a cabo, ¿no? No importaban las cuestiones éticas, no importaban las cuestiones, en este caso de la moral cristiana, sino simplemente era satisfacer las apetencias del cuerpo, ¿no? Y por eso es que vemos toda una serie de problemas en la iglesia o en la comunidad de Corinto en donde como trasfondo, teniendo este tipo de práctica hedonista, entonces siempre estaban ocupados o preocupados más por aquellas cuestiones placenteras y no tanto por las que llevaban hacia la virtud. Ahora, como esta filosofía o esta corriente filosófica realmente ya en la práctica se fue al extremo de buscar siempre el dolor, digo, perdón, el placer sobre el dolor. Entonces tenemos otros balances que intentaron hacer contrapeso también a la tendencia de esta corriente. Muy bien, vamos al siguiente punto. Y perdón, y esta es a la que me refiero, el punto 3, que es el estoicismo. Aquí tenemos identificado un proponente que es Zenón y también lo tenemos en el mismo periodo que el hedonismo. Dice, esa doctrina filosófica enseñaba que la verdadera felicidad humana no provenía de las experiencias del placer. Entonces, así como los practicantes del hedonismo se habían ido al extremo de buscar solo el placer y rechazar el dolor, entonces, el estoicismo, como contrapeso, quiso enfatizar mucho más la primera parte. Entonces, para ellos decían que la felicidad no provenía de las experiencias de placer, sino del cultivo de las virtudes y de una vida dedicada al control racional de las pasiones y de los impulsos carnales. En una sesión anterior, mencioné que la corriente farisaica, en el ámbito del contexto del ministerio del Señor Jesús, los fariseos justamente eran de práctica estoica. Es decir, ellos se dedicaban al control de las pasiones y los impulsos carnales por medio de una piedad. Por eso es que se les veía siempre a ellos en constante ayuno, en largas oraciones, en todo tipo de cuestiones siempre allegados al templo o en el templo, es decir, todo tipo de cuestiones piadosas que a ellos les permitieran justamente este control racional de las pasiones.
Y es una de las cosas que Jesús les critica y que va a ser motivo de conflicto porque ellos, en este caso los fariseos, los escribas y los fariseos van a estar em, criticando a Jesús de que sus discípulos no ayunan, de que no, como ellos no hacen largas oraciones, no se lavan las manos, no cuidan, en este caso, las reglamentaciones de los ancianos o los mismos mandamientos principales, como es la guarda del sábado, porque recogen semillas para comer en sábado, etcétera, o al propio Jesús que curaba en sábado, ¿no? Entonces, esta corriente estoica se levantó igual con mucha fuerza, pero se fue al otro extremo del hedonismo. Entonces, decía que la felicidad, recuerden que el tema común también va a ser la cuestión de la felicidad, la búsqueda de la felicidad, que ha sido y es hasta nuestros días. Si nosotros nos preguntáramos, o a nosotros mismos o a alguien más, qué es la felicidad, constituye realmente un tema de interés y constituye un tema sobre el cual todos podríamos opinar muy fácilmente. Bueno, esta cuestión entonces, este elemento común de la felicidad, según los estoicos, no se obtenía solamente de las experiencias de placer o enfocado a las experiencias de placer, sino en sentido contrario al cultivo de las virtudes. Dice aquí lo siguiente, dice, y ya que lo divino estaba ligado más al espíritu que al cuerpo, recuerden ustedes esa postura de Platón, de que el alma o el espíritu es lo que pertenece a lo eterno y lo corporal pertenece a lo corruptible, a lo pasajero. Entonces, bajo esa misma perspectiva, dice, y ya que lo divino estaba ligado más al espíritu que al cuerpo, entonces era necesario desarrollar las virtudes y acallar aquellas apetencias del cuerpo dirigidas al mero placer. De hecho, se pensaba que el estricto renunciamiento de los placeres llevaba con mayor fuerza al cultivo de las virtudes. Había un renunciamiento de cualquiera cuestión que produjera placer, ¿no? Hay un episodio en la vida del ministerio del Señor que él entra en bueno, entró en muchos diálogos con ellos, pero en uno en específico ellos le reclamaron y lo tacharon de comilón y bebedor. Y lo tachaban de comilón y bebedor porque la verdad es que el Señor muchas veces aceptaba las invitaciones a comer o a compartir la estancia en alguna casa, en la casa de alguien. Entonces ellos en esta parte de práctica que el Señor Jesús tenía, lo tachaban, ¿no? Quizá pensando que a lo mejor él también debía abstenerse de estas cuestiones placenteras, ¿no? Entonces, porque ellos, sobre todo, decían que el estricto renunciamiento de todo, y hay posturas, a veces en la iglesia, hay posturas muy similares, ¿no? Como que alguien dice, no, pues yo voy a ir a este paseo, voy al cine, no sé, hablo de situaciones que ocurren acá en México, o voy a tener esta convivencia o este festejo, en fin. Y como que algunos hermanos ven que ese tipo de placeres o ese tipo de gustos que se puede dar a una persona pertenecen a lo vano, a la vanidad del mundo, a lo carnal, a toda esa cuestión mundana, ¿no? Entonces hay personas que incluso son muy, muy pues se sienten orgullosas de manifestar que ellos hacen muchos ayunos, que incluso y proponen a la iglesia que haga ayunos, que se hagan cadenas de oración, o a veces su estilo de orar es oraciones que duran, no sé, muchísimo, a veces tanto como una predicación. Y es un estilo de pensamiento y de comportamiento religioso que va más en esas cuestiones de renunciamiento. Un impacto del estoicismo lo tenemos en todo el periodo de la Edad Media. Ya mencionamos también la cuestión del monasticismo, como aquellos lugares, los monasterios, como aquellos lugares
de donde se recluían las personas para apartarse del mal en el mundo. Y en esos lugares practicaban todo tipo de, o tenían todo tipo de prácticas ascéticas, ¿no? Donde no había disfrute, una alimentación muy austera, ejercicios de autoflagelación, golpearse, obviamente periodos de ayuno, periodos largos de oración, etcétera. Entonces el estoicismo es una corriente que pegó mucho en los tiempos de Jesús y también tuvo su impacto posteriormente. Y diríamos que en algunos casos todavía existen vestigios de ese tipo de práctica todavía en el cristianismo actual. Bueno, vámonos con el punto número 4, dice gnosticismo. Bueno, hay que terminar de leer la última parte del punto del estoicismo. Dice, y cuando el cultivo de una virtud traía dolor y sufrimiento, entonces tal era la prueba inequívoca de que se estaba alcanzando la verdadera virtud, siendo la autonegación un buen camino para la virtud personal. Hay quienes piensan que entre más, que a Dios le gusta que suframos, ¿no? Entonces, entre más sufre uno, Dios se debe sentir más a gusto con nosotros porque hacemos las cosas por Él, o sea, si eso implica una forma de sufrimiento. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo algo muy sencillo. Hay para quienes las oraciones, todas las oraciones, tanto deben ser largas como se tienen que hacer de rodillas. Entonces, porque a lo mejor en su mente tienen esa idea que lo que le gusta a Dios es el sacrificio de la persona. Y si la persona se sacrifica durante su contacto litúrgico con Dios o que tiene con Él, entonces es agradable ver eso, ¿no? Entonces es una idea, obviamente que, repito, todavía tiene sus reminiscencias, su impacto, sigue teniendo su impacto todavía en algunas actitudes actuales. Bueno, vámonos al punto número 4, gnosticismo. Dice, en general esta doctrina filosófica suponía que tanto la materia como el espíritu eran eternos, solamente que la materia era mala y el espíritu era bueno, es decir, la visión platónica totalmente. De ahí que el mundo material fuera esencialmente malo, incluido el cuerpo con sus apetencias carnales. En cambio, lo divino, en razón de su perfección, se encontraba completamente alejado de lo humano. Y pese a esta incomunicación natural entre lo divino y lo humano, porque Dios, siendo perfecto, no se va a comunicar con lo imperfecto, dice, el hombre podía acceder a un conocimiento parcial de la divinidad a través de una gnosis. Y esta cuestión de la gnosis es un término que significa simplemente conocimiento. Dice, y por la evidencia escritural se puede ver que había un cierto grupo de cristianos profesantes del gnosticismo. La comunidad juánica, la comunidad juanina, tiene muchos elementos, los escritos juaninos, Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, tienen muchos elementos que nos indican una lucha contra esta corriente de pensamiento gnóstica. Bueno, dice, por la evidencia escritural se puede ver que había un cierto grupo de cristianos profesantes del gnosticismo y quienes pretendían tener un conocimiento único y especial y el cual iban transmitiendo de manera exclusiva unos a otros pocos escogidos. Es decir, había esta creencia, esta convicción de que el acceso a la revelación divina y al contacto con Dios tenía que tanto hacerse de una manera a través de rituales muy extraños, pero también a través de un conocimiento que solo poseían ciertos elegidos. Entonces, había quienes se jactaban de tener la verdad y obviamente esta verdad única, privilegiada, solamente se transmitía en una especie de línea o de herencia, pero teniendo como base otros elegidos. Así es que esta gnosis no era para todos, este conocimiento no era para todos, sino solamente se daba de unos elegidos a otros, ¿no? Y obviamente había
En esa jactancia había personas que presumían tener este conocimiento y que ellos lo iban a verter o lo iban a compartir solamente con otros a quien ellos quisieran. Entonces había un sentido de exclusividad con respecto a este conocimiento supuestamente especial que ellos tenían. Dice, en general para los gnósticos, como la materia era mala y el espíritu bueno, entonces era intrascendente lo que se hiciera con el cuerpo, ya que el espíritu, por su naturaleza perfecta, no se contaminaba de lo que hiciera el cuerpo, es decir, la misma postura de Platón y los mismos problemas éticos, por ejemplo, los reflejados en la iglesia de Corinto, ¿no? Participación en comidas ofrecidas a los ídolos, participación en festejos idolátricos de cualquier tipo y, por supuesto, una vivencia sin restricciones de la cuestión sexual, ¿no? Cayendo en muchos actos de inmoralidad. Bueno, pero era lo que otra de las filosofías que causó mucho impacto en, en la iglesia del primer siglo. Muy bien, vamos con la última, el docetismo. Esta es más de carácter cristológico, pero vale la pena mencionarla porque en términos de doctrina igualmente hizo su impacto en las comunidades del primer siglo. Dice docetismo, la tenemos también ubicada en el siglo tercero antes de Cristo. Dice, esta doctrina filosófica estaba ligada al gnosticismo con su afirmación de que la materia en sí misma era mala. Conocemos de esta doctrina especialmente por sus afirmaciones respecto a la persona de Jesucristo. Tal doctrina explicaba la presencia de Jesús en dos formas distintas. Primero, una primer vía explicaba que Jesús no podía ser de naturaleza divina porque lo divino, estrictamente hablando, no podía materializarse, es decir, encarnarse, debido a que la materia era mala en sí misma. Y por lo tanto Jesús debía ser solo una criatura superior al ser humano común, pero que en realidad jamás podría considerarse como legítimamente divino, o por lo menos no en la categoría de Dios Padre. Entonces, esa era una manera de conceptualizar a Jesús, pero había otra. Por otro lado, una segunda vía explicaba que el Jesús que vieron los ojos humanos era solo una imagen o apariencia, como una especie de fantasma o un holograma. De ahí que la palabra griega doqueo, de donde viene docetismo, la palabra griega doqueo y dokein significan parecer o aparentar. Y el término griego doqueo se refiere entonces a cuando algo puede proyectar presencia, pero que en realidad tal presencia es inmaterial. Y en términos generales, el docetismo negaba, bajo toda esta argumentación, el docetismo negaba la encarnación real e histórica del Hijo de Dios. Pero repetimos, esa es una doctrina que afectó más la cuestión de la cristología y pero que seguía muy ligada al planteamiento platónico sobre la materia, eh, eh, en el sentido de que la materia por definición era mala, intrínsecamente la materia era mala. Bueno, entonces estas doctrinas, las que hemos visto, siguen teniendo de alguna manera en mayor o menor grado, siguen teniendo su impacto en las comunidades, en el pensamiento cristiano actual, en mayor o menor grado, esa es la verdad. Pero ya podemos ver lo añejo, lo viejo que son estas posturas y que sin embargo siguen causando todavía eh, condicionamiento, no solo en el estilo de vida de la sociedad actual, sino también en la manera en cómo leemos el texto bíblico. Y algo muy importante es que cada una de esas doctrinas se van a ver reflejadas de una manera o de otra en el texto bíblico.
A lo mejor no estamos acostumbrados a esta parte bueno, conocemos, ahorita ya tenemos una idea de lo que es cada filosofía, si hubo un proponente, a qué fecha pertenecen, pero la verdad es que cuando revisamos, cua- si nos grabáramos en nuestra mente bien cada una de estas posturas y luego revisáramos el texto bíblico, nos daríamos cuenta de que algunas situaciones en el texto bíblico reflejan estas posturas. Y les voy a citar un ejemplo muy, muy conocido, que a lo mejor no lo habíamos visto así, pero la verdad es que tiene como trasfondo el rechazo de una cierta corriente filosófica griega. El texto conocidísimo de Primera de Corintios 3, que es el himno al amor. Ese cántico de Pablo en Corintios 13 hace un contraste con toda la serie de cosas que se pueden hacer desde el estoicismo o desde una postura hedonista y lo que se puede hacer con base en lo que se conoce como el agape cristiano o el amor cristiano. Y entonces él empieza a decir cosas como que yo puedo entregar incluso mi cuerpo para ser quemado. Pues es una indirecta, muy directa al estoicismo, ¿no? El autosacrificio, ¿no? Es aquellas actitudes de renunciar al cualquier cosa placentera y abrazar el sufrimiento como signo de agrado en la relación con la divinidad. Entonces, él empieza en ese cántico de 1 Corintios 13, Pablo empieza a destacar varios elementos que tienen que ver con esas corrientes y cómo él termina diciendo que sobre todas esas corrientes, lo más importante debe ser hecho, es decir, la raíz por las cuales una persona hace lo que hace, siempre debe ser el amor. Y en esta relación que Pablo hace sobre el amor auténtico, teniendo como base el ejemplo y el ministerio del Señor, rechaza todas aquellas actitudes que corresponden a estas filosofías, ¿no? Principalmente el estoicismo y el hedonismo. Entonces, es un ejemplo que quizá no habíamos visto en esos términos. Pero la verdad es que sí, o sea, él elabora ese cántico y esa manera de enfocar el amor para rechazar estas posturas o estas corrientes filosóficas. Entonces, y, y si, y si repito, y si nos grabamos bien a qué se refiere cada una, qué es el punto de vista hedonista, qué es el punto de vista estoico, en qué creían o cuál era la tendencia gnóstica. Claro, considerando también lo que vimos sobre Platón. Entonces, nos daríamos cuenta que una lectura ya así crítica de los textos del Nuevo Testamento van a reflejar estas partes, van a reflejar este tipo a veces de lenguaje, este tipo de enfoque, y lo que nosotros como hermeneutas tenemos que destacar cuando las corrientes de pensamiento contemporáneas al tiempo de Jesús y al tiempo en que se generaron los textos bíblicos, ¿cuántas de esas corrientes llegaron a tener una cierta o a veces muy marcada influencia en la generación de los escritos del Nuevo Testamento? Y es importante que las tengamos tanto al leer el texto como también a leer las prácticas actuales de la fe, porque insistimos en esa parte, hoy existen prácticas de la fe y prácticas culturales que están muy ligadas a estas corrientes filosóficas, repetimos, muy viejas, de muchos siglos atrás, pero que de una u otra manera, sin que se citen textualmente, siguen todavía generando estilos de vida actualmente. Bueno, entonces vamos a lo siguiente para terminar
ya nuestra influencia, la influencia de la filosofía griega en el cristianismo y por lo tanto en la hermenéutica. Bueno, vamos ahora, revisamos a un gran proponente que es Platón y ahora vamos a revisar a un discípulo suyo que es Aristóteles. La visión dentro de la fe cristiana, si dos pensadores han tenido gran impacto en el desarrollo del cristianismo, obviamente dos pensadores griegos, hablamos de Platón y hablamos de Aristóteles. Platón en el sentido de que él puso toda la plataforma para la comprensión de la realidad, una comprensión de la realidad que nos sigue afectando hasta el presente. Y Aristóteles, porque él puso toda una manera de ver el desarrollo del conocimiento, lo vamos a ver a continuación, pero que sirvió de base para el desarrollo de la teología sistemática. La teología sistemática se basa en una, justamente como su nombre lo dice, en una sistematización de las doctrinas que hay en la Biblia, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el pecado, el ser humano, la creación, etcétera. Él puso las bases teóricas para el posterior desarrollo de la teología sistemática. Y como ustedes saben, lo hemos comentado, la teología sistemática es la base para el desarrollo de nuestros sistemas doctrinales de cualquier confesión cristiana, incluida la nuestra. La teología sistemática es la base para el desarrollo de los puntos de fe, en este caso, nuestros puntos de fe. Entonces, es muy importante que también veamos eh, a Aristóteles, porque fue el segundo pensador después de Platón que tuvo un impacto muy notable en el desarrollo del pensamiento cristiano. Muy bien, pues vamos a eso, vayamos a eso entonces. La filosofía de Aristóteles. Aristóteles lo tenemos inmediatamente posterior a Platón, fue discípulo de Platón, pero Aristóteles va, normalmente en la antigüedad un discípulo, normalmente se acostumbraba a que un discípulo continuaba con la promoción de los postulados de su maestro. En este caso, Aristóteles tomó un camino distinto, su propuesta va a ser muy diferente, como lo vamos a ver. Así es que, en tanto discípulo, pues Aristóteles no fue tan obediente a su maestro. Sin embargo, vamos a encontrar cosas muy interesantes en Aristóteles, que repito, van a causar también su impacto en el pensamiento cristiano. Muy bien, dice, vamos a ir por partes. Acuérdense que la visión de Platón la vimos en su cosmología, en su antropología y en la parte de la epistemología, es decir, el conocimiento. Bueno, entonces vamos a tomar el mismo esquema y vamos a empezar con la parte de Aristóteles, cómo tenía él su visión del mundo, cuál era su visión cosmológica. Dice, el punto de partida de Aristóteles es lo que se conoce como ilemorfismo. ¿Qué significa eso? Bueno, literalmente ile significa materia y morfe significa forma. Dice que en resumen, el ilemorfismo en resumen señala que todo en el universo se compone principalmente de materia y forma, y que no son dos aspectos separados u opuestos, es decir, aquí es la contraparte de Platón, porque mientras Platón decía que espíritu y materia eran opuestos y en todo caso la materia era solamente un reflejo de lo eterno, aquí Aristóteles va a decir que las dos cosas son eternas, en ese sentido se parecen, las cosas son eternas, pero son complementarias y no son opuestas, lo cual es muy importante para irse en contrasentido de lo que había propuesto Platón.
Entonces, no son aspectos separados u opuestos, sino expresión unitaria de una misma cosa que es la sustancia. Entonces, él genera un universo, Aristóteles genera un universo donde todo es sustancia y esa sustancia está compuesta de materia y de forma, pero ya no es la visión platónica sobre la concepción del mundo. Aquí hay una diferencia radical. Entonces, ahí tenemos cuando viene la parte de la sustancia que dice ousia es la palabra griega para sustancia, que lo mismo puede ser traducido como sustancia o esencia. Esto, si lo aplicamos en terrenos teológicos con respecto a Jesucristo, diríamos que Él es ousia con el Padre, es decir, la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma esencia es la del Hijo con la del Padre. Entonces, esa ousia se refiere a esa parte constitutiva del ser, que puede ser el ser divino o puede ser el ser de las cosas. Entonces, volvemos a retomar el punto de que en la visión cosmológica de Aristóteles, en su concepción que él tiene sobre el mundo, él va a decir que todo es sustancia y que esta sustancia contiene dos elementos que no están ni separados ni son opuestos, que es la materia y la forma. Entonces, la sustancia va a estar compuesta por la suma de esta forma y materia, que son elementos constitutivos cuya unión es única, es una unión intrínseca y que esta unión genera la sustancia o la sustancia se compone de de esos dos elementos. Muy bien, vamos al siguiente punto. Ese es en cuanto a la comprensión del mundo eh, que tiene Aristóteles, que ya vimos que es distinta de la de Platón. Ahora, el hombre. ¿Qué piensa Aristóteles sobre el hombre? Bueno, ya dijimos que todo en el universo, incluido el ser humano, es una sustancia que está compuesta de forma y de materia. Dice, el ser humano está compuesto por un alma en forma de cuerpo, en una unión única y cuya principal característica es la razón. Una unión única. Fíjense que esta parte de la unión única, y ya aplicado en la cristología, obviamente Aristóteles lo tenemos antes de que nazca la fe cristiana, pero es muy interesante ver en cuanto a la cristología, tenemos la elaboración de el Concilio de Nicea en el 325 y el Concilio de Constantinopla en casi 100 años más tarde, en donde las propuestas que se hacen en torno a Jesús, en torno a su naturaleza divina y humana, es en términos aristotélicos. Porque Aristóteles decía que el ser humano en sí, ya habíamos dicho con su visión cosmológica, el ser humano está compuesto de materia y forma y que esos no son opuestos ni se separan, sino que forman un todo completo, único, y que todo esto está mediado por la razón. Es decir, el alma, lo que él llama el alma, en este caso se parece un poco a lo que dice eh, Platón, pero lo va a situar en un lugar o en un plano totalmente diferente. El alma para él es lo que se genera de esta unión de la forma y la materia, y el resultado es el alma, es decir, la persona completa. Y otra forma de llamar a esta alma o esta mediación que tiene o a ese resultado es la razón. Entonces, la razón va a ser esta característica principal. Aquí para Aristóteles, razón y alma es lo mismo. Un hombre racional es un hombre que tiene alma. Entonces, esto es muy interesante porque cuando se elabore la cristología,
diciendo que lo humano y lo divino en Jesús ni están opuestos ni se rechazan, sino que se complementan y que se trata de una unión verdadera, real y única. Cuando se elabore ese postulado doctrinal acerca de la parte divina y la parte humana de Jesús, se va a estar siguiendo el mismo esquema aristotélico. Entonces, por eso es que estamos diciendo que el pensamiento de Aristóteles es otra de las corrientes que impactó mucho de una manera cristiana. De hecho, si aquí no lo tengo a la mano, pero si viéramos el pronunciamiento doctrinal acerca de la cristología, acerca de la constitución divina humana de Jesús, nos daríamos cuenta que toda esa construcción doctrinal cae dentro del esquema aristotélico. Entonces, por eso decía yo que es muy interesante tener este tipo de trasfondo de información y de estar conscientes que de la importancia que tiene conocer estas cosas, por lo menos en su aspecto más básico, de conocer este tipo de corrientes de ideas, de filosofías, tanto en Platón o Aristóteles, porque tuvieron un impacto, existe una relación muy significativa con el desarrollo de la teología cristiana en los siglos posteriores. Bueno, entonces, en términos, volviendo a este punto de lo antropológico, en términos antropológicos, Aristóteles ve al ser humano así, una unión única entre forma y materia, mediada y expresada en un razonamiento. Entonces aquí la razón adquiere una relevancia muy importante y es lo que nos va a llegar al siguiente punto. Para Aristóteles, lo más distintivo en el ser humano es lo racional. Porque la razón es ese elemento tan importante y tan relevante que lo va a conectar con la ousia o con la esencia del universo. Entonces, eh, este Aristóteles diría, todo en el universo está conectado por la razón y el hombre, a través de la razón, puede adquirir una comprensión y un conocimiento que lo acerque al funcionamiento y explicación de todas las cosas. Esto ya nos lleva al siguiente punto, pero lo tengo que remarcar. A través del razonamiento, diría Aristóteles, a través del razonamiento, a través de la racionalidad, el hombre se puede conectar con todo el universo y a través de esta razón puede comprender y explicar todo cuanto acontece en el mundo. Esto que estoy enfatizando de una manera muy insistente va a servir de base incluso no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito secular porque la ciencia moderna reconoce a Aristóteles como quien puso las bases teóricas para el posterior desarrollo científico. Muy bien, vamos a la última parte entonces, a esa parte del conocimiento. Dice, la visión epistemológica de Aristóteles, es decir, lo que tiene que ver con el conocimiento, cómo obtenemos nuestro conocimiento. Lo epistemológico se refiere a mediante qué vía, mediante qué proceso, mediante qué método generamos nuestro conocimiento. Bueno, para Aristóteles, él decía que el conocimiento es producto de dos elementos necesarios. Uno es la experiencia. Dice, la experiencia mediada por el razonamiento nos conduce a un conocimiento verdadero. Y lo segundo son los sentidos. La información que se capta y procesa por medio de los sentidos es muy importante también para la generación y procesamiento
de toda la información que podemos tener sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Entonces aquí esos dos elementos, experiencia y sentidos, nuestros sentidos que hoy constituyen un elemento muy importante. De hecho, las teorías pedagógicas actuales tienen su base como trasfondo en el pensamiento aristotélico, cuando se dice que que el ser humano, y sobre todo en el ámbito de la infancia, el ser humano no aprende por una sola vía o mediante una vía. Hay quienes aprenden a través de los ojos, es decir, por medio de gráficos. Hay quienes aprenden a través de las manualidades, usando todo bueno, sí, toda su motricidad, etcétera. Entonces, es muy interesante cómo en muchas de las teorías del conocimiento actual tienen su base en las premisas aristotélicas de su filosofía. Y en el caso del conocimiento, intervienen para Aristóteles, es muy claro que en el conocimiento intervienen los sentidos y interviene la experiencia. Por eso es que, otra vez remitiéndome al ámbito pedagógico, sobre todo hay corrientes o estilos pedagógicos ya muy determinados. Por ejemplo, estoy pensando en los colegios con esa tendencia. Aquí existen colegios, por ejemplo, el Montessori es uno de los más conocidos, pero hay otras variaciones de esa aplicación pedagógica del Montessori. Mm, Están surgiendo muchos, sobre todo en el ámbito de la infancia temprana de los niños, en donde se conjuntan estas premisas aristotélicas de involucrar los sentidos, todos los sentidos, y involucrar la experiencia para generar conocimiento. Entonces, eh, es esto que hoy a algunos les parece como que muy novedoso, como que son esquemas pedagógicos de mucha, ¿cómo se le llama? De mucha vanguardia, etcétera. Bueno, pues tienen su base en estas premisas de muchos siglos, que era, por ejemplo, la propuesta de Aristóteles. Y básicamente el conocimiento de Aristóteles, que dice un conocimiento que analiza lo particular para llegar a lo universal, es el principio de la ciencia. La ciencia así genera su conocimiento. Por eso es que Aristóteles resulta un personaje muy relevante y muy conocido en cuanto a que él puso todas las bases teóricas para el desarrollo posterior de la ciencia. Claro que ya después el método científico y la aportación de la diversificación de las, pues de de todo el saber y las ciencias, la particularización que se ha hecho ahora, ¿no? De que una misma área, la biología, no sé, cualquier ciencia se ha subespecializado de una manera increíble. Entonces, dentro de un mismo ámbito podemos tener muchas subramas de especialización o de conocimiento, pero todo arraigado, todo enraizado en esta propuesta, en las propuestas aristotélicas, ¿no? Bueno, este, creo que me fui un poco, más rápido con el material de nuestra sesión de hoy. Y hasta aquí tenía yo mi material para la sesión de hoy jueves sobre esta revisión que tenemos que hacer sobre el impacto que dos grandes pensadores tienen hasta, no solo en el pensamiento cristiano, sino hasta hoy día. Y voy a cerrar entonces con esta última parte. Dice cuatro aspectos relevantes del pensamiento aristotélico. Estoy seguro que algunas partes de esto les va a gustar a ustedes.
y se van a identificar. Dice, Aristóteles desarrolló, esta es una cuestión simplemente que también va a servir, este primer punto que vamos a ver aquí de Aristóteles va a servir para que teólogos posteriores, entre ellos uno de los más relevantes que es Tomás de Aquino va a tomar la base de Aristóteles para desarrollar sus demostraciones racionales acerca de la existencia de Dios. Pero vamos a este punto. Primero, Aristóteles desarrolló el razonamiento de un primer motor basado en la observación del movimiento como una causa inherente a todo el orden existente. Y él decía, todo aquello que se mueve es movido por una causa. Y por supuesto, esa causa primera es Dios. Este razonamiento, repito, va a servir de orden filosófico estrictamente, va a servir después para que otros pensadores, entre ellos Tomás de Aquino, desarrollen también sus propias metodologías teológicas, pero de una manera más racional. De hecho, se dice que toda la teología medieval, toda la teología medieval tiene su base en esta unión de la Biblia con la corriente aristotélica. Y ya decíamos que incluso la sistematización de la fe en términos de que hay varios apartados: Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el ser humano, el pecado, la salvación. Esta poner en moldes o en envases las diferentes doctrinas bíblicas, bueno, tiene su punto de partida en toda esta propuesta, porque, insistimos, fue Aristóteles quien puso los moldes, la base, el esquema para el desarrollo del pensamiento cristiano. Entiéndase también dentro de esto la teología. Dice, punto 2, dice, otro de los postulados de ese gran pensador fueron los principios físicos de ser en acto y ser en potencia. Con ello, Aristóteles explicaba que el acto es la objetivación de la sustancia con todas sus características y propiedades, y explicaba que potencia era la posibilidad de llegar a ser. Algo muy sencillo para explicar esto es, todos los seres humanos tenemos un nacimiento. A todos los seres humanos nos identifica una, tenemos propiedades y tenemos características que compartimos, por eso el género humano, todos somos humanos, somos acto. Somos acto en cuanto nacemos, y en cuanto llegamos a la existencia, somos acto. Todos partimos de las mismas características y propiedades. Pero todos, al mismo tiempo de que somos acto, todos también estamos en potencia. Es decir, todos en cada uno se genera de manera diferente esa posibilidad de llegar a ser. Y todos llegamos a ser de diferente manera. Hoy, en nuestro contexto sociocultural, bueno, podemos llegar a ser de diferente manera de acuerdo a ese contexto. Por eso unos son ingenieros, otros son abogados, otros son artistas, otros son, no sé, muchas cosas. Entonces, esta potencia intrínseca en el ser humano es lo que le permite esta posibilidad de llegar a ser. Entonces, esto es, digamos, ya en otras palabras, o en otra forma de decirlo, se maneja mucho hoy día, ¿no? Es lo que hoy se conoce como la, este, bueno, tiene con la parte siguiente, pero es como la autorrealización de cada persona, ¿no? Pero vamos a tocar el siguiente punto para unir esta parte. Dice, la ética aristotélica tiene un carácter teleológico, es decir, que existe un fin o una finalidad que se persigue, y que esta visión de Aristóteles es el fin, eh, y que en esta visión de Aristóteles el fin es aquel
bien que conduce a la felicidad. Aristóteles no deja de creer en la felicidad, no renuncia y creo que hoy nosotros diríamos la felicidad forma parte de nuestros esquemas, no solo mentales de nuestra forma de ser, sino también de nuestra experiencia social, ¿no? La felicidad constituye un elemento muy importante. Hace un año, no sé, a veces son modas, se daba como que medir, yo no me interesé mucho en eso, pero sí lo escuchaba, que había una tabla de medición para ver quiénes eran los países o las sociedades más felices en el mundo y que México ocupaba tal lugar y que esas métricas de medición sobre la felicidad incluían varios puntos como la economía, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero había este tema de la felicidad que ha recorrido los siglos, y hasta nuestros días, se maneja mucho, ¿no? Que las historias que vemos en televisión, las series, las películas, todos tienen un final feliz, ¿no? Es decir, la felicidad se convierte en un concepto que no hemos abandonado. Entonces, la ética aristotélica dice que también la finalidad de la práctica ética es ser felices. Pero, dice así, este pensador ubica la búsqueda de la felicidad en el fin supremo de la existencia humana. Es decir, lo que ya decíamos antes, la autorrealización, esta posibilidad de llegar a ser. Claro, claro, hoy día todo está muy complicado porque a veces no siempre los seres humanos tenemos esa posibilidad de llegar a ser. A veces estamos más centrados o inmiscuidos en tener aquello que genere estabilidad económica, aunque no necesariamente nos conduzca a la autorrealización. Entonces, hay muchos factores que hoy ciertamente intervienen en todo eso y la realidad humana actual es ciertamente muy compleja. No buscamos felicidad al término de las historias o de los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas son muy simplistas con respecto a la realidad humana actual. Pero de que seguimos buscando la felicidad o de que pretendemos buscar la felicidad, pues sigue siendo un elemento común a nuestras sociedades actuales. Muy bien, último punto, dice también la felicidad de Aristóteles está ligada al bien moral y al cultivo de las virtudes. Dice, para él las virtudes éticas que tienen su base en la parte afectiva o sensible están encaminadas a contener la irracionalidad de la persona. Hay una parte, por eso una de las preguntas iniciales en nuestra introducción es, eh, ¿cuál pienso que es o por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Bueno, Aristóteles diría que la presencia del mal en el mundo es producto de esa irracionalidad. Así como él decía que el ser humano en esa unión única de forma de forma de forma y materia, en esta unión única de forma y materia, eh, está mediada por la racionalidad y que la racionalidad va a ser el signo principal de lo humano. Entonces, para Aristóteles, lo humano se pervierte cuando abandonamos esa racionalidad. Entonces surge lo malo, surge el mal en el mundo. Entonces, el mal en el mundo es el abandono de esa racionalidad que caracteriza al ser humano. Dice, por ello, el cultivo de la templanza, fortaleza y la justicia. Para Aristóteles, la justicia, la fortaleza y la templanza son elementos que el ser humano debe de promover, debe de cultivar para detener esa irracionalidad, que en este sentido
para Aristóteles sigue latente en el ser humano, aunque él no cree que la materia por definición sea mala, porque en eso se separa de su maestro Platón, pero sí cree que la irracionalidad puede conducir al mal y por lo tanto deben cuidarse virtudes esenciales como son la justicia, la fortaleza y la templanza. Habla también de otro tipo de virtudes que son las virtudes dianoéticas, es decir, que tienen su base en la inteligencia. Dice, están encaminadas a llevar, dice, están encaminadas a llevar al ser hacia la plenitud y al ser hacia la plenitud. Entonces, una de las maneras que Aristóteles va a tener en cuanto a la autorrealización del ser humano es la potencialización de la inteligencia. Es decir, el ser humano se va a autorrealizar ciertamente siempre y cuando esa autorrealización ponga como punto máximo la inteligencia. Y la prudencia, que la prudencia que va a dar origen a la sabiduría, la prudencia es cuando uno utiliza lo que sabe de una manera benéfica. Entonces, eso es ser prudente. El hombre, y él decía una frase que es la siguiente, dice, el hombre es lo que hace día a día. El hombre, es decir, la humanización se logra, sería otra manera de decirlo, la humanización se logra día a día, pues, o porque la excelencia no es un acto, sino un hábito. Que me gusta mucho esta frase, el hombre es lo que se hace día a día, porque la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es decir, la inteligencia se desarrolla. El ser humano es algo que se aprende, aprendemos a ser seres humanos. Y el ser humano íntegro, completo, pleno, es aquel que desarrolla su racionalidad al máximo, aquel que puede cultivar virtudes como la justicia, la fortaleza, la templanza, aquel que gira o hace que eh, su vida gire en torno a actos, a decisiones inteligentes y que muestre su sabiduría, su prudencia en la relación con los demás. Fíjense cómo Aristóteles pone también bases muy interesantes para una ética, para una propuesta ética. Ahora va a ser una propuesta ética que va a tener mucha relación con la propuesta ética del cristianismo, porque el cristianismo sí va a reconocer que está el cuerpo, está el hombre carnal, aquel que se va siempre egoístamente por la satisfacción de las apetencias carnales que a fin de cuentas son efímeras. Y va a poner el ejemplo del hombre espiritual. El hombre espiritual que se allega en los parámetros de Dios y de Jesucristo, el hombre espiritual que se allega a todas aquellas acciones que le causan bien, no solo a él, sino a los demás. Es decir, la propuesta ética cristiana es una propuesta que tiene muchos paralelos con con la ética aristotélica. Y bueno, todo esto resulta muy interesante porque em, en la medida en que uno está muy consciente, y por eso en hermenéutica, en la materia de hermenéutica, se tienen que ver el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico, porque son referentes hermenéuticos de lectura para la comprensión y lectura de nuestros escritos bíblicos. Y por eso es que lo hemos querido tomar también aquí para traerlo a ustedes. La próxima semana vamos a revisar dos ejemplos
dos ejemplos donde vamos a destacar la influencia eh, de corrientes de pensamiento en textos, en la elaboración de textos y por lo tanto en la elaboración de una visión doctrinal cristiana, pero que también tiene elementos de las corrientes de pensamiento de su tiempo, de la época. Esto es algo innegable y la hermenéutica, también como ejercicio de comprensión, tiene que ubicar este tipo de circunstancias o de aspectos o de situaciones que están presentes ahí en el texto bíblico y que forman parte de nuestra posterior, también de nuestra comprensión posterior sobre la fe y sobre la práctica de esa fe. Bueno, pues con esto yo he terminado, queridos hermanos. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Como siempre, las diapositivas las van a estar a su disposición para que puedan revisarlas. También, por supuesto, investigar por su cuenta, porque esto es muy, muy importante, es algo esencial también en todo este aprendizaje de la hermenéutica. Entonces, sí es muy útil que ustedes ya lo tengan, lo identifiquen y lo tengan de una manera muy clara para cuando tanto lean el texto bíblico como igual cuando escuchen las predicaciones, los sermones, digo, sin un afán malo, ¿verdad? Sin un afán destructivo, pero que ustedes en su mente ya estén filtrando, estén tamizando las ideas que se pueden vertir en el discurso religioso. Porque no vamos a negar y no podemos negar que a veces el discurso religioso también tiene mucha de estas cuestiones que hemos visto, tanto del pensamiento platónico, del pensamiento de Aristóteles, pero también de las filosofías que vimos al inicio, como el docetismo, el gnosticismo, el estoicismo, el hedonismo y el epicureísmo. Entonces, estas cuestiones tienen mucha relevancia, la verdad, en todo el pensamiento religioso. Y es muy útil que ustedes las tengas muy bien identificadas, ya en su mente a la hora de, igual si leen o igual que escuchan todo claro, en el mejor de los fines, en el mejor de los sentidos y en el mejor de los propósitos, pero ir despertando en ustedes esta visión crítica de todo, ¿no? Una visión crítica sana, por supuesto, para el crecimiento y para provecho común. Muy bien, pues hasta aquí yo quiero dejar entonces y solamente tomar si hubiere algún comentario o alguna pregunta por parte de ustedes, adelante. Y si no hubiere nada, entonces las diapositivas van a estar a su disposición y nos veríamos la semana próxima, el día martes, y vamos a revisar un ejemplo muy concreto, un ejemplo bíblico para destacar este proceso hermenéutico que hasta ahorita hemos solamente manejado en términos de teoría y de conceptos. Lo vamos a manejar en un ejemplo muy, muy específico. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Mi deseo es que, como siempre, que Dios les bendiga, que Dios les cuide en todo lo que ustedes hagan, que tengan un bendecido sábado con su familia, con los hermanos y hermanas en la iglesia, y que todo nos siga sumando para nuestro sentido de nuestra fe. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo. Paz a Gracias, ustedes. a vos, paz. Gracias. Bendiciones, Gracias. pastor. Nos vemos.